Hola, buenas noches, amigas y amigos. Aquí estamos un viernes noche más en AC Principado Televisión y en el programa La Caja Negra. Como sabéis perfectamente, o como saben perfectamente, este es un programa de debate, un día a la semana, un debate de 1 hora sobre un tema de actualidad, un debate en profundidad, con 4 invitados que conozcan el tema. Esta vez vamos a hacer un pequeño cambio. El tema, ya lo digo por delante, es el AVE. El AVE o el no AVE, porque yo creo que yo apunté aquí el AVE es un engaño, el AVE asturiano, ¿no? Entonces, bueno, nos planteamos cómo lo abordábamos, con 4 invitados, y llegamos a la conclusión de que el que más sabe del AVE, hay una persona que es la que más sabe del AVE, y además está fuera del consenso, que eso es importante, y que mejor que hacer un debate entre 4 sería hacer una entrevista larga, una charla larga, para abordar la historia del AVE, la realidad del AVE y el futuro si es que lo tienen. Como ya algunos estarán adivinando, esa persona es Francisco Álvarez Cascos, que está aquí con nosotros. Gracias, Francisco, por venir. Gracias a vosotros por esta invitación. Que, bueno, pues ahora vamos al tópico de que no necesita presentación. En este caso es verdad, pero ahí vamos a ensayarla. Francisco Álvarez Cascos es ingeniero de caminos, lo cual también tiene mucho que ver con los ferrocarriles, y es político de larga trayectoria y brillante, ¿no? Fue así de memoria, porque yo, para eso está Wikipedia, para el que quiera, pero fue concejal del Ayuntamiento de Gijón, fue diputado en la Junta General, fue secretario general del PP muchos años, fue vicepresidente primero del Gobierno, con el Gobierno de Aznar, fue ministro de Fomento, que hace especialmente incidencia en lo que vamos a hablar, fue presidente del Principado, fundó un partido, Foro Asturias, en marzo, y en mayo había ganado las elecciones, lo cual yo creo que es un récord de ese Constantino, ¿no? En Occidente. No había pasado esto desde... Bueno, insisto, es ingeniero de caminos, conoce perfectamente esta cuestión y la vamos a abordar con él si se deja, ¿no? Yo estoy a disposición de esta casa y a disposición del entrevistador. Pues bueno, pues muchísimas gracias en nombre de AC Principado Televisión, y vamos a empezar pues sin orden ni concierto. Yo siempre lo enseño, ¿no? El guión aquí está, ¿no? Esto de llevar guiones ahí de aprendidos y dictar es un rollo, la cosa queda cartonada, aburrida, etcétera. Entonces, este tema, vamos a hablar del AVE sobre todo, pero después de lo que surja, porque después el AVE está en el contexto asturiano, está en el contexto español, incluso europeo. Y bueno, vamos a hablar de política. Con un político hay que hablar de política en muchas dimensiones. Bueno, vamos a empezar por el principio, por lo más próximo. El otro día se hizo una preinauguración. Yo creo que estos llevan camino, como hizo Areces con el UCA, que lo inauguró 4 veces, estos llevan camino de inaugurar el AVE 6 veces y que no sabe. ¿Es correcto este juicio? ¿No sabe? En primer lugar, lo que han hecho es darle rango de inauguración a unas pruebas. No es un hecho insólito. Normalmente las pruebas son un paso previo tradicional en las grandes infraestructuras. El calificarlas de inauguraciones me parece que es un engaño, y encima darle el carácter de gran festejo con grandes invitados. Yo lo he calificado en la jerga asturiana de una auténtica pandorgada. Pero ya vamos por 2 pandorgadas. Ya vamos 2, claro. Porque es que, como la opinión pública no tiene memoria, no se acordará. Pero es que hace un año hemos visto la misma fotografía. Estas 2 fotografías solo se diferencian en los vestidos que llevan las personas que asisten. Una es de septiembre del 2021 y la otra es de noviembre de 2022. Y el aspirino, ¿no? Es la misma pandorgada repetida 2 veces. Y en ninguna de las 2 se da el carácter de inauguración porque no funciona. Y el segundo tema que usted me plantea, yo creo que no admite discusiones. La palabra alta velocidad está en las directivas europeas, no es un invento español. Y está, por lo tanto, en los boletines oficiales que algunos, siendo ministro de Fomento en enero del año 2000, tuvimos el honor de transponer al ordenamiento jurídico español. Por lo tanto, no solo está en la normativa europea el concepto y los requisitos de la alta velocidad, sino que está también en la normativa española que transpusimos de las directivas europeas. Lo que hay en estos momentos desde Valladolid
hasta León, de León a La Robla, de La Robla a Pola de Lena y de Pola de Lena a Gijón o Vilés, en ningún caso, en ninguno de los tramos se puede considerar alta velocidad. En ninguno. Ni lo va a ser. Lo puede ser, Pero no inmediatamente. Todos los requisitos que se exigen son técnicamente factibles. Y de hecho, el proyecto del corredor Madrid-Valladolid, Valladolid-León, Asturias, junto con otros corredores, está en el Plan de Infraestructuras de Transporte, que algunos pusimos en marcha en el año 2000 y que se ha desarrollado en toda España cumpliendo los requisitos de la alta velocidad, excepto el corredor Valladolid-León-Asturias. Porque somos un corredor, para empezar, que no se ha construido en ancho europeo. En ancho europeo, porque la Unión Europea, igual que promovió el euro como moneda común de todos los países, también promovió el ancho europeo para facilitar la competitividad de la economía europea y también la interoperabilidad de los ferrocarriles. No se da en este corredor y se utiliza un sistema que es de tecnología española, que es la vía de 3 hilos, pero que se diseñó para tramos excepcionales donde hay, por ejemplo, dificultades. Voy a poner un ejemplo concreto. Los accesos al puerto de Barcelona, no había espacio físico para meter una segunda vía de ancho europeo en paralelo a las de ancho ibérico. Y para poder dar acceso al puerto, lo que se hizo fue, para combinar los dos anchos, inventar y poner en funcionamiento la vía de 3 hilos. Pero eso es un tramo excepcional. Lo que no puede convertirse es la excepción en regla general, que es lo que han hecho aquí para hacer una segunda decisión que perjudica gravemente a Asturias, que es cerrar el itinerario convencional de la vía, con lo cual vamos a perder surcos. Y lo entiende cualquier niño que juega a los trenes en casa. Porque van a meter en el mismo corredor trenes que van más rápido y trenes que van más lento. Cualquier niño que juega al tren eléctrico en casa sabe que si la misma vía mete 2 trenes de 2 velocidades, las capacidades se reducen. Y somos el único corredor de España, el del itinerario León-Asturias, por la Lena, por la Perruca, por Pajares, que se cierra al abrir un corredor que llaman de alta velocidad. El único en España. Si usted quiere ir a Sevilla, por mercancías, va por Despeñaperros, o a Málaga, o a Valencia, o a Barcelona, o a Zaragoza, o hacia Galicia, hacia Valladolid. En todos ellos se mantiene. Vamos a dar una cifra para... Todos hemos ido a Madrid un montón de veces ahora, estos años, en tren, en el Albia. El Albia tiene la cosa esa de poner la velocidad. Yo me fijo, me paso todo el viaje, se pone a 250 por hora en bastantes tramos, incluso en los túneles del Guadarrama. Yo deduzco, a ver si es correcta mi deducción, si el Albia se pone a 250, que no es alta velocidad, el AVE tiene que ponerse a más. Y no parece que se vaya a poner a más. La alta velocidad europea, en los nuevos corredores, el requisito es que se diseñe para velocidades de 250 a 300 kilómetros por hora. Y en los acondicionamientos, es decir, cuando uno coge una vía que ya está construida, se permite que se reduzca de 200 a 250. Pero en los tramos de Madrid a Asturias hay tramos nuevos, por ejemplo, la variante del Guadarrama, o por ejemplo, la variante de Pajares. Y en esos corredores el diseño es de 300 kilómetros por hora. ¿Y no va a ser? No lo sé. Cuando nos cuenten el siguiente cuento, lo sabremos. Lo importante es que al final también se pueden medir los tiempos. Y el corredor de alta velocidad Madrid-Asturias, que diseñamos y pusimos en marcha en el año 2000, contemplaba 2 horas y cuarto en el itinerario Madrid-Oviedo. Contemplaba 2 horas y cuarto. Veremos los resultados, porque se han invertido más de 3.000 millones de euros, no para que el tren vaya más rápido a cualquier velocidad, no, para que sea un AVE,
Para eso se han invertido 3.000 millones de euros en la variante de Pajares. Va a ser un ave burra, como decían el tren burra, Bueno, va a ser un ave María, va a ser como si uno compra un coche de primera, o por el precio de un coche de primera, y le dan un utilitario de rango inferior. Pues eso es lo que va a ocurrir con la inversión, repito, en la variante de más de 3.000 millones de euros. Por cierto, que si no estoy equivocado, ahora me doy cuenta, por lo menos de Palencia a León solo hay una vía actualmente. Es que no sabe. Claro, si es que solo hay una vía. Es otro de los temas pendientes. Claro. Y eso ya lo hemos reivindicado desde hace 3 y 4 años. Hay varios tramos entre Valladolid y León que son de vía única. Para que sea de alta velocidad el corredor, tienen que desdoblar las vías. Con lo cual, estamos hablando de que más de la mitad del trayecto va en vía única. Por eso digo que este corredor no es de alta velocidad. No, es un corredor es un ave María, un ave... Bueno, será un corredor más rápido. En su día lo quisieron llamar, el gobierno que me sucedió en el Ministerio de Fomento, con Madalena Álvarez, lo llamaba altas prestaciones. Sí, sí, me acuerdo. Estamos en la generación de los eufemismos, ¿no? La conocida Maleni, aprovecho para orientar a los... Bueno, el triple hilo. ¿Cuál es el problema del triple hilo? Porque lo presentan como que es una cuestión que no hay problema. Unos van en ancho europeo y otros en ancho ibérico, pero... No, eso como he dicho, es una tecnología para que por el mismo corredor puedan circular trenes de dos anchos de vía. Y todo es consecuencia de que en España Renfe no quiere utilizar el ancho europeo. Y de hecho prácticamente no tiene trenes de mercancías para usar en ancho europeo, porque quiere seguir manteniendo el ancho diferencial como elemento del monopolio. Si el ferrocarril español está a la cola del ferrocarril europeo, tanto en viajeros como en mercancías, pero especialmente en mercancías, porque la cuota de mercancías del ferrocarril español es una vergüenza comparada con el porcentaje que circula en Francia, en Alemania o en Italia, es sencillamente porque el monopolio de Renfe ha sido letal para el tráfico de mercancías. Y ahora tendríamos que estar en la siguiente generación. Aquí estamos en la prehistoria, porque ahora lo que se está desarrollando en Europa y en España han empezado, y aquí vuelvo otra vez la exclusión de Asturias, han empezado con los corredores para el transporte de camiones, porque en determinados tramos el camión se puede cargar en un tren, seguir el itinerario en el tren y volver otra vez la plataforma a la carretera para poder llegar al domicilio del destinatario. Bueno, pues eso, ahora, lo más cercano que tiene en estos momentos Asturias, los transportistas que usen los camiones para hacer el transporte intermodal, tampoco es León, ya es Valladolid. Hasta Valladolid, Asturias se queda fuera y León está fuera de las nuevas autopistas ferroviarias europeas. Por el triple hilo irán viajeros y mercancías, unos con un ancho y otro. Es cierto que las mercancías que pesan más por sección de vía, es cierto que desestabilizan, aunque sea poco, que desestabilizan el ave, la vía, y que por eso el ave no puede correr. Yo creo que lo que necesita, en función del peso que va a circular, de la carga que va a circular por eje, van a necesitar más horas de mantenimiento. Los aves tienen una franja horaria en la que no circulan trenes por los corredores de alta velocidad. ¿Por qué? Porque necesita un mantenimiento muy exigente, porque cualquier desviación en los perfiles, claro... sale volando. La inseguridad en el tren y también el confort saldría perjudicado. Entonces, al introducir ejes con más carga, las horas de mantenimiento, no sé las horas, pero por lo menos la intensidad del mantenimiento sería distinta. Yo, en todo caso, creo que el problema para Asturias no está planteado tanto en el mantenimiento que va a requerir en la variante una vía de 3 hilos, no, sino en la reducción de surcos, es decir, de trenes que pueden circular simultáneamente cuando las mercancías, es decir, los trenes más lentos, trenes de 700 metros, circulen por la variante de Pajares.
repito, un niño jugando al tren eléctrico en casa, si pone dos trenes, uno más lento y otro más rápido, se da cuenta lo alcanza. de que lo alcanza y por lo tanto, al cerrar el corredor tradicional de la rampa de Pajares, del túnel de la Perruca, que lo han dejado hundirse por falta de mantenimiento, lo han hecho con toda la intención del mundo, lo que va a hacer Asturias es perder surcos ferroviarios. Y yo digo, si va a crecer el tráfico de mercancías, como se pretende, y con la alta velocidad va a crecer el tráfico de viajeros, ahora vamos a tener menos surcos. Pero es de sentido común este razonamiento. Yo no sé lo que ocurre para que Asturias, para los gobiernos, ojo, que el Partido Socialista desde el año 93 que se puso en marcha la variante votó 6 veces contra la variante y está en los diarios de sesiones. En Madrid y aquí también, Aquí, en la Junta. Aquí empezó con una iniciativa de Izquierda Unida y ahí está un gran diputado, Mariano Santiso, que es ferroviario y está en Renfe, y un gran caballero de la política, Mariano Santiso. Y con él se inició la proposición de ley en el año 93, que fue al Congreso de los Diputados y iba a ser rechazada, pero en el año 96 llegó la mayoría del gobierno de Aznar, de la que formábamos parte unos cuantos diputados. Y entonces se aprobó esa proposición de ley, se convirtió en prioritario y con el plan de Borrell, con esa proposición de ley convertida en ley, empezamos la transformación y lo formalizamos en el año 2000 ya con las directivas europeas traspuestas. Hubo episodios chuscos. Ahora recuerdo un diputado que no voy a nombrar que llegó tarde al Congreso de los Diputados, ¿no? Que se durmió o no sé qué para no votar, ¿no? No creo recordar. Pero no fue en esta votación, ¿no? No, fue en los años 90, en los años 90. Y no socialista, precisamente. No recuerdo yo esa... Sí, no socialista. Pero lo que no olvido es el papel de Izquierda Unida y de un diputado concreto y de un, digamos, portavoz de infraestructuras de Izquierda Unida, que fue Mariano Santiso. Bueno, ellos, al decir ellos, que los promotores de estas perpetuas, eternas, infinitas inauguraciones, dicen que van a meter por un túnel, por una vía, por un túnel, mercancías y por el otro viajeros. Y que entonces esas interferencias por distintas velocidades obvias, las velocidades pueden ser 3-1 o más, que no se produciría. Pero vuelvo a hacer el mismo Estamos en lo mismo. Si por una vía van a ir todos los trenes de alta velocidad, como no pueden circular en dos direcciones, el número de surcos se reduce. Es decir, Asturias va a tener menos surcos disponibles para transportar. Surcos son los trenes, los slots de los aeropuertos. Van a poder circular menos trenes de viajeros y menos de mercancías. Este es el balance de la chapuza que han organizado para no cumplir los requisitos del corredor de alta velocidad y mantener la rampa de Pajares. Política en estado puro. ¿Y eso por qué? Estos gobernantes son unos malvados, son unos odian a Asturias, autoodio, porque son asturianos algunos, son torpes, sencillamente, o un poco de todo. Yo creo que tienen unos prejuicios que vienen ya de la época de Alejandro Rebollo, porque en la época de la UCD, Alejandro Rebollo, en la última etapa, siendo presidente de Renfe, él lanzó la idea de la variante de Pajares y no fue apoyada, porque cuando llegaron los gobiernos de Felipe González, ahí están los planes publicados, el plan ferroviario de Abel Caballero y el de el ministro Borrell, los dos planes, ninguno contemplaba la variante de Pajares, ninguno contemplaba la variante de Pajares. Y cuando la promovimos nosotros, votaron 6 veces contra la variante de Pajares. ¿Cuál es la razón? Bueno, yo creo que habría que acudir a la psicología para interpretar esto más que a la política. A la maldad. Bueno, Abel Caballero, por cierto, es el famoso de ahora de las luces de Vigo. Fue ministro de Transportes. Ahora se dedica a las luces. Por cierto, hablando de ministros de Transportes, yo siempre me gusta recordar que Abel Caballero dejó planeado el AVE Madrid-Sevilla en ancho Renfe, en ancho ibérico. Y fue José Barrionuevo, que fue mucho menos tiempo ministro, el que tuvo la visión de decir, no, el AVE Madrid-Sevilla se hace en ancho europeo y es el primer tramo de ancho europeo que tenemos en España, gracias al ministro Barrionuevo. Bueno, vamos a buscar aspectos optimistas. ¿Qué se puede hacer, aparte de asistir a estas inauguraciones y indignarnos cada 3 meses? Nos da por la mañana en el desayuno un ataque de indignación, pero ¿qué se puede hacer? Yo creo que los ciudadanos tienen una herramienta que
se puede usar o no usar, y yo creo profundamente en la fuerza de esa herramienta que se llama el acudir a votar. Si uno vota contra aquellos que están demostrando que actúan en contra de los intereses que uno pretende ver plasmados en realidades, pues pasan estas cosas. Y yo no veo otra salida, porque con los mismos se llega siempre a los mismos resultados. Eso es un principio que no admite ninguna discusión. El que hace siempre lo mismo llega al mismo resultado. El que apuesta por los mismos consigue siempre los mismos resultados. Vamos a suponer y cuando algunos tuvimos la oportunidad de hacer cosas distintas, los resultados fueron distintos. Vamos a suponer que aparece en el ministerio un ángel de la guarda, un asturiano, o para los asturianos, ¿qué podría hacer ya? Porque esto ya está consumado. Esto es una vez que lleguen a mayo. Hacen falta 2 ángeles de la guarda. A ver. Y si acaso también un Dios poderoso encima. La Santísima Pero hacen Trinidad. falta 2 ángeles de la guarda. Es decir, un ministro de Fomento tiene que dedicar más horas a negociar con el ministro de Hacienda que a ocuparse de los directores generales que tiene su departamento. Porque si uno tiene un buen equipo, y yo la verdad es que tuve el privilegio de tener un gran equipo, desde la Secretaría de Estado del asturiano Benigno Blanco y el subsecretario Adolfo Menéndez para abajo, he tenido un equipo fantástico. Y donde dedicaba el tiempo era a conseguir que el Ministerio de Hacienda y también que en la instancia de las negociaciones europeas con los fondos europeos... Y el señor Barea, ¿no? Que era el que... Bueno, el señor Barea era el que controlaba, no era el que lo decidía, era el que controlaba en la oficina del presidente. Y yo creo que aquello fue la clave, porque si no hubiera habido una gestión conjunta a la limón del ministro inversor, en este caso estamos hablando de Fomento, pero podríamos hablar de Medio Ambiente, entre el ministerio inversor y el que gestiona los dineros públicos, es imposible. Ser ministro de Fomento sin presupuesto es estar de adorno. Y como algunos llegamos al Ministerio de Fomento después de haber sido vicepresidentes y teníamos la idea clara de lo que es la selva de la administración, creo que podemos decir que conseguimos que ese tándem funcionara y, por supuesto, que quien tenía la decisión última, que era el presidente del Gobierno, nos diera la confianza suficiente para desarrollar esos planes. Pero además se da, no sé si la paradoja, bueno, sí, paradoja, que en España teníamos las mejores constructoras y mayores del mundo. ACS debe ser la mayor del mundo. Y además, ¿no? Pues, las que están a la vanguardia, porque en los años en los que del sistema concesional, antes de la crisis financiera de finales de la primera década de este siglo, porque ahí el sistema concesional con la crisis financiera sufrió un parón, tienen concesiones, es decir, obras financiadas por la iniciativa privada en los principales países del mundo y en todos los continentes, desde Norteamérica hasta Australia. Australia, correcto. Luego, es una cuestión de voluntad política. De voluntad política, claro. Por eso digo que esa voluntad política la resuelve una herramienta que mueve montañas, que es el voto de los ciudadanos. Pero si al final se hagan bien o mal las cosas, se repite siempre lo mismo, pues seguiremos a los mismos resultados. Y esa es en Asturias no pesa ninguna maldición, ¿eh? Aquí no hemos tenido la desgracia de ningún volcán, no hemos tenido ninguna de las 7 plagas o de las plagas de Egipto. No, aquí hemos tenido decisiones para dar la confianza a unos gobiernos que no han respondido a las necesidades y a las aspiraciones de los ciudadanos. Tenemos la 8ª plaga que se llama socialismo, eso lo digo yo, ¿eh? Es una plaga, ¿eh? Tanto como plaga, no, yo creo que los problemas no están fundamentalmente en las ideologías, porque estamos en Europa y la socialdemocracia europea pues, ha tenido etapas brillantes en muchos países. Lo que sí hemos tenido es personas que con el voto y las siglas del Partido Socialista lo que han demostrado es una enorme ineficacia. Y ese es el problema. Y eso es lo que se resuelve eligiendo correctamente, porque cuando uno tiene un gobernante que no cumple ni con sus promesas ni con las expectativas de la gente, lo normal es no renovarle la confianza. Si aquí continuamos renovando la confianza mientras Asturias, año tras año, legislatura tras legislatura, se hunde en los indicadores de decadencia
que no los dice quien le está hablando, está en el Instituto Nacional de Estadística. El declive de Asturias en los últimos 40 años, y en estos 40 años no han gobernado más que los dirigentes socialistas. Por cierto, que la Esperanza Blanca, que era la regasificadora que está ahí, ahora resulta que tampoco vale. A ver cómo es eso. Claro, han descubierto que lo del ancho europeo no era un capricho de Cascos. El ancho europeo es una norma europea que tiene que ver con la posibilidad de que los trenes circulen por toda Europa sin necesidad de hacer ningún cambio de vía. Como Renfe no tiene trenes de ancho europeo en mercancías y los trenes que tiene son solamente de ancho ibérico, para acceder al puerto del Musel, donde no haya ancho europeo, pues el gas de la regasificadora no puede salir más que al entorno cercano. No puede seguir ruta hacia Europa. Saldrá por las orejas el gas aquí en el centro de Asturias. Pues lo distribuirán entre Langreo, Mieres. Sí, por aquí. Y por Una cosa local, no para nosotros nada más. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa de hidratación, como dicen en el fútbol, y volvemos en un momento. Bueno, ya estamos aquí de vuelta de la pausa de hidratación. Seguimos en la Caja Negra, seguimos con Francisco Álvarez Cascos, que fue y que es muchas cosas, desde el punto de vista de formación, ingeniero de caminos, y después, pues eso, como ya sabe todo el mundo, dicho, digamos, las cumbres, vicepresidente primero del Gobierno, ministro de Fomento y presidente del Principado. Y estamos hablando del AVE, que es el no AVE. Por desgracia, es que da para hacer chistes, pero es que no tiene ninguna gracia esta historia, pero es una historia dramática. Y hablar del AVE, pero, claro, hablar del AVE, del no AVE asturiano es hablar de otras muchas cosas. Decíamos antes, hace un momento, decía Francisco, que bueno, que es la voluntad política, sin duda es la voluntad política. Y cómo se fuerza, bueno, con el voto. Pero si el voto sistemáticamente hay una maldición, que sale el voto siempre el mismo, que la pregunta de Lenin, ¿no? ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Yo creo que una buena parte, no todo, de la solución de los problemas de Asturias lo tenemos los asturianos. Ya he dicho que en Asturias no padecemos ninguna maldición bíblica, ni aquí hemos tenido la desgracia del volcán de La Palma, ni tenemos ninguna catarsis universal. No, aquí lo que tenemos en Asturias lo hemos cavado a pico y pala los asturianos, y eso se puede rectificar, y lo podemos rectificar los asturianos. Y ha habido oportunidades de rectificarlo, y Asturias tiene sobre la mesa lo que puede hacer un gobierno como el que yo tuve el honor de integrar entre el año 96 y el año 2004, para poner solución a muchos de los problemas que tenía Asturias. Y de hecho, gracias a aquel gobierno, las infraestructuras de Asturias sufrieron un avance considerable. Y hoy, con años de retraso, pues están algunas infraestructuras a la vista. La variante de Pajares ya podía haberse inaugurado en el 2011. En Gijón hay una situación escandalosa de un túnel de 5 kilómetros que es un metro, mientras Bilbao luce un metro fantástico en una ciudad de difícil comunicación. En Gijón tienen un túnel inundado por la propia inoperancia y irresponsabilidad. Entonces yo creo en la gente, y creo que hay que apostar por la gente que demuestra voluntad y capacidad y que cumple, que es los políticos de palabra. Yo creo que los palabrines que decimos aquí en Asturias son lo que nos sobra. Ya no voy a decir los bocachanclas, pero por lo menos que haya políticos de palabra y no de palabrines y de homilías. Y yo creo que eso es lo que necesita Asturias. Es verdad que la política asturiana tiene un alto nivel de dependencia de Madrid, y por lo tanto sería también necesario que hubiera un alto nivel de comprensión, más del que hay, de la realidad asturiana, porque al final la suma de política local, autonómica y nacional es la que acaba dando solución global a los problemas de una región. Vamos a hacer un poco de prospectiva o de, bueno, ¿no?, de especular, una especulación política, pero razonable, ¿no? Antes que después, el señor Feijóo, don Alberto, va a ser presidente del Gobierno. Porque sí, porque la vida es así, toca, ¿no?
que Feijóo estuvo en su equipo en el Ministerio de Fomento. ¿Va a cambiar esto con el señor Feijóo o vamos a seguir? Yo conocí a Alberto Núñez Feijóo en el año 96 como director general de Insalud, que llegaba de la mano de José Manuel Romay. Venían de Galicia, habían gestionado muy bien la sanidad gallega y Aznar pues, le dio la confianza para plantear a nivel nacional también la nueva política que creo que desarrollaron brillantemente en aquellos años. En el año 96, en el año 2000, al cambiar el equipo, la nueva ministra Celia Villalobos no le dio continuidad a Alberto Núñez Feijóo. Yo, que le había conocido como vicepresidente en la función de coordinación, le había conocido como un brillantísimo gestor y además de un sector con miles de personas complicado. Que, por cierto, Núñez Feijóo dejó presupuestado la reforma del Hospital General, no financiado Sí, el nuevo UCA, debate que no quiero introducir aquí, pero que ha sido un error económico para Asturias. Entonces, cuando una persona de la capacidad de Alberto Núñez está disponible para otros cargos, yo en aquel momento, cuando lo supe, pues le propuse lo único que quedaba por nombrar, que es la presidencia de Correos. Hizo una labor excepcional con el proceso de modernización de Correos. Y antes de terminar la legislatura, Manuel Fraga lo reclamó para el gobierno de la Xunta de Galicia. Y seguimos manteniendo una relación excepcional. Creo que es un político de primera, con una experiencia enorme y con una capacidad de gestión brillantísima. Y yo creo que en estos momentos es la esperanza para que cambien las cosas en España en las próximas elecciones generales. Yo doy por hecho, es fácil estar de acuerdo, que va a ser el presidente de gobierno. No sé si dentro de 6 meses o dentro de 2 años, yo creo que eso es lo razonable. En mayoría absoluta, en coalición con Vox, o bueno, como sea. Eso, para lo que estamos hablando hasta ahora del AVE asturiano, ¿va a ser importante o esto no hay que lo remedie? En este momento no puedo actuar de portavoz ni del Partido Popular ni de Alberto Núñez Feijóo, por mucha admiración y por mucha confianza que nos dispensemos mutuamente, ¿no? Pero yo creo que una política nueva es una oportunidad nueva, y una oportunidad nueva en esta etapa tan lamentable de marginación de Asturias en la política española, yo creo que va a tener una oportunidad real con un gobierno de Alberto Núñez Feijóo. Si luego la apuesta mía es una suposición arriesgada, no lo sé, el tiempo lo dirá. En la medida en que desde aquí, desde Asturias, desde aquí, seamos capaces de ayudar a abrir los ojos a quienes tengan la responsabilidad nacional, estaremos haciendo y prestando un gran servicio a Asturias. Vuelvo atrás. Yo insisto, yo veo el cambio ese, me parece raro, bueno, todo se puede discutir, pero me parece muy razonable y muy probable. No veo ese cambio en Asturias, que sería la otra pata, porque el PP en Asturias, bueno, no tiene ni candidato ni presidente en estos momentos. Eso resta, ¿no? Yo creo que aquí en Asturias el Partido Popular, y hablo por experiencia personal, no me voy a meter en análisis de una realidad en la etapa en que yo ya no estoy en el Partido Popular. Yo me di de baja el 1 de enero de 2011 del Partido Popular, pero yo en aquel momento fui testigo de una realidad, y eran las resistencias que desde el establishment del Partido Popular de Asturias existían, con la connivencia de los dirigentes nacionales, entonces el presidente era Mariano Rajoy, para que aquí se mantuvieran los mismos y se renovaran a sí mismos la confianza eternamente, aunque aquí no hubiera cambios en Asturias. Yo creo que aquella realidad es la que explica que en 3 meses una propuesta nueva, como la que representaba la candidatura de Foro que yo encabezaba, fuera capaz de ganar unas elecciones. Y lo que conviene recordar no solo es que una candidatura y un equipo y un candidato ganaran en 3 meses unas elecciones, es que en menos de un año, y ahí está el diario de sesiones de la Junta del Principado, que se votó en diciembre, en menos de un año, aquí en Asturias, pactaron el Partido Popular Izquierda Unida y el Partido Socialista.
es un pacto insólito en España para bloquear la gestión presupuestaria del gobierno de Foro que yo presidía y al mes siguiente, en enero, para devolver y rechazar los presupuestos del Principado que traían una nueva política sobre la que yo heredaba en unos presupuestos prorrogados. Aquel hecho quebró una oportunidad. La amenaza del señor Montoro de intervenir la comunidad autónoma. El gobierno y el Partido Popular desde Génova y el gobierno de entonces tienen mucho que ver al convalidar aquella voluntad de permanencia, de que no hubiera cambios, de que aquí, no sé si se acordará, la gente joven no le sonará el Pacto del Duerno. Aquí unos estamos muy a gusto en Oviedo, otros en el Principado, y de 4 en 4 años nos renovamos. Yo lo escribí 100 veces, lo del Pacto del Duerno, con nulo éxito. Pero bueno, de todos modos, vamos a ver, hace poco, este verano empezaron a moverse las cosas, digamos, en la derecha asturiana, dirigentes del PP nacional, de máximo nivel, no recuerdo cómo se llama, el número 3 debe ser, dijo eso de que el Foro Asturias, que había más gente fuera de Foro Asturias que en Foro Asturias. Dicho de otra manera, había más gente con Francisco Álvarez Cascos, de las votantes, digamos, naturales de Foro, que dentro del partido. Eso da pistas, ¿no? Da pistas a convergencias, da pistas a... Bueno, lo que da pistas es que hay un diputado que sigue fiel a aquellos programas, a aquellas ideas y al compromiso con los ciudadanos en las elecciones de 2019. Lo llevan el apellido, que se llama Pedro Leal. Lo llevan el apellido. Que lo llevan el apellido, que sigue defendiendo esos principios, esos valores y sobre todo que representa esa cualidad que para mí es fundamental en política, que es un hombre de palabra. Y yo creo que esa es una apuesta que van a tener los asturianos, pues la tienen en este momento y la tendrán en el futuro. Segundo, las personas que estábamos en la dirección de Foro entonces y que seguimos manteniendo las mismas ideas, aunque en Foro, en lo que actualmente se llama Foro, hayamos sido expoliados del activo que nosotros aportábamos, nosotros tenemos una voluntad de construir sumando. Y de hecho, mientras hemos tenido responsabilidad en la dirección de Foro, se han firmado coaliciones de gobierno y gracias a las coaliciones de gobierno se han mejorado los resultados en términos de diputados. Y eso, que se hizo a nivel de elecciones generales, eso es el camino. Y ese camino, siglas aparte, lo seguimos defendiendo los mismos que defendimos las coaliciones en el año 2015 y en el año 2019. Traduciendo, la próxima papeleta, ¿qué va a poner? ¿La próxima papeleta del PP pondrá algo más que PP o no? No lo sé, del PP no tengo información privilegiada. Yo sé lo que, por la vivencia que yo tengo de mi etapa en el PP, lo que creo que entonces era necesario, y de hecho algunos hicimos aquella apuesta, y lo que hoy sigue siendo necesario. Lo que los dirigentes del PP decidan, eso es de su exclusiva responsabilidad. Yo no soy nada imparcial, nunca lo he sido, eso del periodismo imparcial me parece una hipocresía, y por lo tanto no tengo ningún empacho en decir que el Partido Socialista en Asturias está muy mal. El barullo en Gijón, que han elegido, con todos los respetos al señor Floro, bueno, han elegido un jesuita, creo que es, no es una crítica, ¿no? Trevín ha ganado las elecciones en Llanes contra el aparato, que no lo querían. En Siero no sé qué pasó. En Oviedo lo mismo. Ha salido un candidato llaneza que no quieren ni ver en la FSA, como se dice. Es una oportunidad, hay una oportunidad clarísima para la derecha. Yo creo que en Asturias esa oportunidad, algunos demostramos que existía y la demostramos con hechos en el año 2011. Y por lo tanto yo creo que ahí están los cimientos y las ideas del camino a seguir. Y algunos seguimos pensando que esas ideas y esos objetivos y esa forma de trabajar y esos programas hoy son más válidos y están más vigentes que entonces. Vamos a recordar un dato que nunca se recuerda. En esas elecciones de mayo del 2000,
¿Qué fecha? 2012, mayo 11. En esas elecciones, la suma de Foro, que fueron 16, 16. PP, que fueron 10, PP, 9 o 10, 9 o sí. 10. Y había alguien más por ahí, no sé. Bueno, pues se convirtió en el primer partido de la oposición, el Partido Popular. Claro, pero no, por eso digo, no por las ideas, sino por las personas. Las personas, claro. Pero una Esas mayoría, personas, amplísima, ¿eh? esas personas o sus seguidores siguen ahí. Sí, ahí. Bueno, yo creo que por las razones que sean, pero ha habido un cambio, no digo renovación. No estoy generalizando, Sí. digo esas en concreto. Pero ya quién está ahí, yo es que tampoco los conozco, pero ya no queda nadie de la vieja guardia ahí en el PP. ¿eh? No sé, ahora los llaman del Viejo Testamento algunos. Veterotestamentario, como se dice técnicamente. ¿No? No sé, yo... Moisés, Abraham... Lo que leo. Bueno, más cuestiones ya de política nacional, pero que están relacionadas. Insisto en el cambio, pero en todo caso, como siempre le pasó en su día a José María Aznar, la derecha, el PP, llega al gobierno en mal momento. O sea, llegar, coger un gobierno ahora de España con una deuda, no sé, la cifra es como bastante más que el PIB, ¿no? Y con un déficit que sigue ahí, con las secuelas del COVID, con la inflación que se ha disparado como nunca, como hacía mucho tiempo. Parece que hay una astucia, diríamos, de la izquierda, decir, bueno, con el mal dadas nos retiramos y dejamos a estos provinos de derechas que lidien con este follón que es muy difícil de lidiar con él. Sin duda, esta es una de las preocupaciones que tiene que tener cualquier gobernante que aspire a representar a la alternativa, y es que no solo hay que partir de cero con un nuevo programa, unas nuevas ideas y unos nuevos equipos, sino que lo primero que hay que hacer es desandar y corregir los errores de la etapa anterior, y eso algunos lo hemos vivido en el año 96. Y yo recuerdo, me gusta aflorarlo, porque claro, la gente joven no tiene por qué recordar aquellas cosas, pero es que en el año 96, cuando el gobierno de Aznar llega al comienzo de sus responsabilidades, después de 14 años de gobiernos socialistas de Felipe González, era una opinión generalizada que España no podía entrar en el euro, que no podía cumplir las 4 condiciones, entre ellas resolver el problema de los límites de la deuda. Bueno, pues España entró en el euro en su plazo y cumpliendo todas las condiciones. Por supuesto, haciendo unos grandes sacrificios. El primero el gobierno, los primeros consejos de ministros de Aznar fueron recortes del presupuesto del Estado, no del bolsillo de los ciudadanos, no pidiendo más impuestos a los ciudadanos, recortes. Fíjese si hay para recortar hoy en el gobierno de España. Que va a haber una política de recortes para cambiar en estos momentos el rumbo de la política económica española, sin duda. Que dentro de la propia estructura del gobierno se puede ahorrar muchísimo dinero en beneficio de los ciudadanos para que no cueste al bolsillo de los ciudadanos por vía de impuestos, también es una realidad. Esa segunda mitad de la década de los 90 era un momento de bonanza económica en el mundo entero. ¿No? Bueno, es que después del momento del sacrificio, y yo recuerdo muy bien el primer año del gobierno de Aznar y las críticas que había, e incluso las dudas que había, yo recuerdo que Aznar, antes de que cumpliéramos un año, ya se estaba hablando del sustituto de Aznar, y había operaciones hechas para sustituir a Aznar, y luego llegaron los 4 años, llegaron los resultados y llegó la mayoría absoluta del año 2000. Había un fiscal por ahí famoso, creo, ¿no? No había un fiscal por ahí que se barajaba. No sé a qué anécdotas... No lo cito. Lo que sí recuerdo es que nosotros ganamos las elecciones y empezamos en el mes de mayo nuestra etapa de gobierno, y en el mes de diciembre se firmó lo que se llamó el Pacto de los Editores contra el gobierno de Aznar, el Pacto de Nochebuena. Sigue, Lo recuerdo perfectamente. Y se daba por amortizado el gobierno de Aznar. Eso es cierto, sí. Siempre... Como recuerdo muchas cosas, por ejemplo, en aquella época Esquerra tenía 1 o 2 escaños en el Congreso de los Diputados.
temibles diputados o diputadas. o diputadas. Y hoy es el partido mayoritario de los catalanes, lo cual quiere decir que la política no se puede jugar a profetas. La política tiene muchos cambios. En el caso de Cataluña, bueno, es que hay que citarlo siempre, hace bien poco, ganó Ciudadanos las elecciones Bueno, autonómicas. el caso de Ciudadanos en Cataluña Claro. y cómo luego ha perdido, Lo dilapidó. ha tirado por el suelo la hegemonía que tenía. Bueno, pues son casos reales que aquí en Asturias tenemos que tenerlos presentes para hacer en Asturias lo que en Asturias podemos hacer, ¿eh? No hay por qué copiar, simplemente hay que creer en que tiene que existir una alternativa, que hay que apostar por la alternativa y que haciendo las cosas de distinta manera se puede avanzar en vez de retroceder. ¿Y qué hacemos con el asturiano, el bable, o con el, como dicen algunos, el galés, que dicen que es el idioma del padre Galo? Yo lo tengo muy claro y además Estamos me hablando alegra, con un valdesano, ¿eh? me alegro que la pregunta me la haga don Javier Neira, porque yo tengo en mi mesita de noche el mejor libro sobre el asturiano que escribió Javier Neira, que es el profesor Jesús Neira, perdón, el profesor de literatura que escribió una obra magistral. Y yo asumo el 100% de lo que el profesor Neira, Que no es pariente mío, ¿eh? por eso digo, me gustaría, mejor, me gustaría. pero mejor que la aclaración la haga Javier, sí. porque yo creo que el problema no es el asturiano, es la oficialidad. Claro. La oficialidad, porque el asturiano es una de las piezas fundamentales de nuestro patrimonio, pero la oficialidad no. Y este empeño de hacer negocios con la oficialidad es lo que ha perjudicado al propio asturiano. Y por eso nosotros separamos claramente la defensa del asturiano como patrimonio cultural de esta tierra del empeño en apostar. Y ahora ya es la oficialidad, las oficialidades, porque claro, supongo que dentro de poco los pisuetos reclamarán también como el leonaviego algo, ¿no? El galés, el idioma del padre Galo, el galés. Claro, alguien resucitará al padre Galo. Claro, el galés, tiene un porvenir total y a hermanarse con las Islas Británicas. Esto, por cierto, el libro de Jesús Neira está agotado. No hay quien lo consiga. No es casualidad. Bueno, no es casualidad. Hay que buscarlo mucho en las librerías. Por cierto, que tampoco, claro, se apantalló el informe aquel secreto que nos enseñaban 172 millones de euros al año. La oficialidad, 172 millones de euros. Pero los niños asturianos que aprendan qué les aporta en este mundo en el que, en este momento, hacia el que caminamos de la globalización. A mí me da envidia cuando veo, por ejemplo, por hablar de una comunidad que la tiene todo el mundo a la vista. Hoy prácticamente está generalizada el bilingüismo en todos los colegios de Madrid, generalizado. Y a mí eso me parece que es un avance. Y eso es compatible con que haya una defensa del patrimonio cultural, como lo hacemos de la pintura o de la escultura o de nuestro paisaje natural. Vamos a complicar las cosas, vamos a ir más allá. Estamos en Europa en guerra, no sé si Europa, pero al menos hay guerra en Europa. Bueno, últimamente, estos últimos días se habla ya de que si hay contactos, de precontactos, de llegar a un acuerdo. La inflación nos devora, la víctima de esta guerra es Europa, Alemania, y quien dice Alemania dice Europa. A Estados Unidos le va muy bien porque está vendiendo el gas y el petróleo al doble de que lo vendía antes, a la regasificadora del Musel, llegarán los barcos desde Virginia. Rusia no sé, bueno, me da igual cómo le vaya, pero a China tampoco le va mal. O sea, aquí parece que a todo el mundo le va bien menos a Europa con esta historia. Porque yo creo que Europa ha cometido varios errores estratégicos. Dentro de un proyecto brillantísimo de Unión Europea, ha cometido varios errores estratégicos. Y la prueba está que ahora lo que está sufriendo Europa son las consecuencias de esos errores. Hoy estamos pagando las consecuencias del pacto bilateral Alemania-Rusia para el gas. Con Schroeder. Claro, porque nos hemos hecho dependientes del gas innecesariamente. Aquí en España y aquí en Asturias, por empezar la casa por el tejado, hemos empezado cerrando las térmicas de carbón y se han abierto térmicas de carbón en Marruecos, lo cual quiere decir que desde el punto de vista de la descarbonización global
el resultado es cero, porque estamos importando energía que se produce con el mismo carbón. Allí lleva los puestos de trabajo y aquí nos deja el desempleo. Por poner ejemplos de cómo las cosas cuando se hacen mal se llega a malos resultados. Y Europa ha cometido errores de libro cuando en nombre de la economía de mercado sin límites ha perdido soberanía. Europa perdió soberanía energética. Y las consecuencias de no tener soberanía, en este caso energética, es que nos hemos hecho dependientes. Somos dependientes de Argel, somos dependientes de Marruecos, porque no deja pasar por allí, o bueno, y las dificultades que hay. Alemania ha hecho una política por su cuenta y en cambio en otros países, verbigracia Francia. Francia sigue abriendo centrales nucleares y sigue comprándonos energía eléctrica subvencionada en España para complementar las centrales nucleares. Es decir, yo creo que Europa ha tomado decisiones estratégicas en el marco de un proyecto global, pero que son decisiones equivocadas o incluso son decisiones egoístas de determinados países. Y en ese contexto... Y eso se puede revisar en un proyecto, en un modelo de Unión Europea que aproveche todas estas realidades que nos va a tocar sufrir, y este invierno va a ser muy duro en Europa. Y en ese contexto aparecen movimientos nacionalistas fuertes. En Italia, pues la primera ministra, pero bueno, Hungría, Polonia, etcétera, están también, los llaman ultras y tal. Yo creo que habría que llamarlos nacionalistas, sobre todo, ¿no? Sería el término. Y sí, se están aprovechando además de fenómenos que la propia Europa tiene que plantear de otra manera distinta. Es decir, no podemos resolver el problema de la inmigración dando subvenciones para que sigan acudiendo los inmigrantes a Europa. Creo que Europa lo que tiene que hacer es una apuesta decidida por ayudar a desarrollarse a los países en los que se genera la inmigración. Y eso no está planteado. Hay grandes discursos pero no hay voluntad ni hay hechos reales, y cada país sale al mundo, cada país europeo, a hacer su propia política. Ya acabamos de verlo, la España, que se ha ido a hacer una excursión por Kenia y por Sudáfrica por su cuenta, y los franceses por la suya, y los alemanes por la suya. Cuando yo creo que Europa tendría que tener, precisamente porque el problema de la inmigración es uno de los elementos clave de motivación de estos movimientos nacionalistas, con visión integradora y con esa visión global que inspiró a los padres de la Unión Europea en su día, creo que tiene que tener una política, en este caso, de ayuda al desarrollo completamente distinta de la que ha venido desarrollando. Volviendo a Asturias en los últimos minutos, y a un ingeniero de caminos, ¿por qué demonios se caen las laderas? ¿Por qué está lleno de argallos? ¿Pero qué pasa? ¿No es una maldición? Porque es que todos los días se nos caen... No es una maldición. Y yo sé que en algunos temas, pues el haber sido el ministro de Fomento, alguien me puede decir que está muy bien comentarlo aquí en esta mesa con ustedes, y que a lo mejor, habiendo sido el ministro de Fomento, lo podía plantear. Yo jamás he intervenido en el Ministerio de Fomento, jamás he intervenido en los procesos de decisión de los técnicos. La pregunta habría que hacerla: ¿por qué cuando se hizo la autopista del Huerna se eligió una ladera? ¿Y por qué cuando se hizo el tramo del AVE a la salida de los túneles se hizo el recorrido por la otra ladera? La ladera... Sí, pero es que este comentario... Son laderas móviles. No, es que una ladera Claro. Tiene un terreno de unas características, y los que diseñaron hace 30 años, porque fue de una época muy antigua, aunque se haya inaugurado posteriormente en los años 90, pero el trazado de la autopista del Huerna, bueno, los debates lo recordará muy bien Javier Neira, era si se iba por el Huerna o se iba por el Valle de Pajares. Yo lo recuerdo de chaval, aquellos debates. Pero lo cierto es que el AVE se llevó por la ladera contraria. Y esa es una ladera de arcillas deslizantes que ha dado los problemas que ha dado. ¿Por qué no se ha ido por esta ladera? Yo, sinceramente, esa pregunta, alguien dirá, ¿y por qué no la hiciste como ingeniero? Es que yo no me ocupaba de esas cosas, porque ya eso ya no es por ser ingeniero dejar de serlo, es que eso corresponde al escalón. Pero
para que no parezca que es un tema asturiano, es que esto ha pasado exactamente igual en los accesos a Galicia. Pasado Villafranca del Bierzo, pasado el túnel hacia Pedrafita, todos los antiguos desde la época de los romanos fueron por una de las márgenes. El desarrollo de la ladera de los accesos a Galicia se hizo por la otra y a mí me tocó como ministro de Fomento financiar las obras para sujetar una ladera y el que suba Pedrafita desde Villafranca, que mire hacia arriba, tenían que clavar los bulones, escaladores, gente con arneses para poder taladrar aquello. Todo por equivocarse de ladera cuando allí la llaman la abuela, la hija y la nieta a las tres carreteras que hay. Bueno, pues desde los romanos todos iban por una ladera y en los años 90, 80 se equivocaron. Última pregunta a un gijonés. ¿Área metropolitana asturiana, sí o no? No, yo lo que creo es en los grandes consorcios de colaboración y cooperación entre ayuntamientos. Es muy difícil en una cultura como la española y como la asturiana, y además creo que no estoy seguro que todos los problemas de la España vaciada y la Asturias vaciada se resolvieran con áreas metropolitanas. Yo creo que lo que necesitamos es una política de consorcios serios, donde se armonicen y se unifiquen los servicios comunes, pero donde no se pierda presencia institucional en un territorio tan disperso como este, porque si no estamos incentivando, replegamos los cuarteles de la Guardia Civil, replegamos los colegios, replegamos los centros de salud. Si ahora replegamos también las instituciones representativas, luego no podemos decir que Asturias ha quedado para jardín y para fines de semana. Entonces yo lo que creo es que lo que hay es que reformar la estructura administrativa y apostar por los consorcios, que significa economizar medios comunes, pero no descentralizar centros de decisión. Muy bien, pues hasta aquí llegamos. Estamos fuera de tiempo. Ha sido una hora con Francisco Álvarez Cascos, un lujo, porque bueno, no hay que decir, no hay nada que añadir sobre su talla política y sus conocimientos. Empezamos por el AVE y lo que surja, ¿no? Después ya fueron apareciendo otras cosas. Muchas gracias, Francisco, por esta, no sé cómo llamarlo, bueno, es una clase, ¿no? Es una clase, una conferencia, una lección, ¿no? Yo interviniendo por medio, pero bueno, es una lección. Quiero darle las gracias, Javier, porque yo he aportado lo que podía poner sobre la mesa, pero lo importante no son las respuestas, son las preguntas, porque muchos de estos temas tenían que estar de actualidad todos los días y están siendo silenciados. Bueno, tenemos la suerte de estar en una televisión libre, y lo digo que sin yo retórica. agradezco Libre esta totalmente. oportunidad y lo agradezco de todo corazón como persona y como asturiano. Bueno, pues nada más, hasta aquí llegamos. Buenas noches y hasta el próximo viernes.